Las 15 teorías más escalofriantes sobre la vida después de la muerte. Imagina que mueres, ves una luz blanca, caminas hacia ella y descubres que acabas de caer en una trampa. Según algunas teorías, esa luz no te lleva al paraíso, sino que borra tu memoria y te obliga a reencarnar para siempre, atrapado en un ciclo del que nunca podrás escapar. ¿Qué tal si ya has muerto cientos de veces y simplemente no lo recuerdas? ¿Y si el infierno no fuera un lugar, sino tu propia mente? ¿Te imaginas que tu piel se queme, se regenere y se vuelva a quemar para siempre? ¿Y si cuando mueras, el universo entero desapareciera contigo? ¿Sabías que en algunas culturas antiguas morir sin hijos era la peor condena posible? Pero antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Jahannam, el infierno donde la piel se quema, se regenera y luego se vuelve a quemar. El Jahannam o Jahannam es un término del islamismo para referirse al infierno. También se le conoce como el fuego, fuego ardiente, abismo, incendio, lugar de quema, entre otros. La fuente original de este sitio se encuentra en el Corán, Sura 456. Es un lugar de castigo para las malas personas en el más allá. Es parte de la teología islámica y un lugar primordial en la creencia musulmana, donde el castigo debe ser continuo y la piel quemada se convierte en el órgano que lo garantiza. Se quema, se regenera y se vuelve a quemar, renovándose constantemente el sufrimiento. Se cree que el término Jahannam no solo se refiere al infierno en su totalidad, sino a la capa superior de este lugar. De acuerdo con el islamismo convencional, el castigo y el sufrimiento propio del infierno es de tipo físico, psicológico y espiritual, y varía en función de los pecados de la persona condenada a este lugar. Se dice que el dolor y el horror vividos en el Jahannam son insoportables. Los musulmanes creen que el confinamiento al infierno es temporal para los musulmanes, pero para los que no lo son, es permanente. El infierno, según la creencia islámica, se describe como un lugar de gran tamaño que se halla debajo del paraíso. Entre sus características están 7 niveles, donde uno es peor que el otro, y lo ocupan las personas según sus pecados. El árbol de Zakum, que crece en el fondo del infierno, y cuyos frutos son tan amargos y calientes que queman las entrañas de quienes los consumen. Y finalmente el Hamim, agua hirviendo, donde los condenados son obligados a beber agua hirviendo. También se afirma que el Jahannam es un enorme pozo donde los resucitados caminan por el puente de As-Sirat. No hay consenso sobre la ubicación del infierno. Algunos creen que está en lo más profundo de la tierra, otros que rodea la tierra. Eruditos islámicos ubican la entrada del infierno en el mar o en el pozo del sulfuro de Hadramaut, en el actual Yemen. También se creía que estaba en el valle de Hinnom, que rodea la ciudad vieja de Jerusalén. El limbo católico. El término limbo se refiere al borde del infierno y es el sitio a donde van los que mueren en pecado original, pero que no fueron castigados con el infierno de los condenados. No obstante, el término generalmente se refiere a ese lugar de la nada que habita entre el tiempo y el espacio. Teólogos medievales de la Europa occidental describieron al infierno como un lugar dividido en 3 partes: el infierno de los condenados, el limbo de los padres o patriarcas y el limbo de los infantes. El limbo de los patriarcas es el que tiene mayor fundamento bíblico, ya que se menciona de manera indirecta en el seno de Abraham, y es donde residen las almas de los justos, que murieron antes de la resurrección de Jesucristo. Actualmente se cree que este espacio está vacío, pues cuando Jesús murió en la cruz, descendió a los infiernos, al limbo, y liberó a esas almas para llevarlas al cielo. En cuanto al limbo de los niños, es un concepto más polémico, ya que surgió para designar el lugar a donde iban los niños que morían sin haber sido bautizados. El asunto es que si la doctrina enseña que el bautismo quitaba el pecado original, para así poder entrar al cielo, cuando un niño muere no tiene pecado, entonces no puede ser castigado con el infierno. Esto condujo a teorizar sobre este limbo que era descrito como un lugar de felicidad natural, pero sin que existiera la posibilidad de ver a Dios cara a cara. Quienes iban a este lugar no sufrían, pero todavía no estaban en la presencia directa de Dios. Actualmente, el limbo de los niños no es algo que la Iglesia considere una explicación, puesto que Dios no castiga a quienes no tienen pecado. El Náraka.
El Naraka es el término que se usa en las religiones de la India, como el hinduismo, budismo y jainismo, para aludir al infierno. Se considera un lugar de tormento donde las almas son enviadas para la expiación de sus pecados, pero este lugar no es de condenación eterna, ya que se considera un estado temporal de purificación, donde el alma, una vez que agota su karma negativo, puede volver a renacer en otro plano. En los textos hinduistas, Naraka es el reino de Yama, quien es el señor de la justicia y la muerte. Las almas cuando mueren van ante Yama, donde son enjuiciados. Comúnmente se habla de 28 divisiones de Naraka, una para cada pecado específico. En el budismo, Naraka es uno de los 6 reinos de existencia, Gati. No es un castigo impuesto por un dios, sino que el resultado del karma directo del individuo. Tiene 2 categorías, 8 infiernos calientes y 8 infiernos fríos. Luego del proceso de purificación a través del sufrimiento, el ser muere en Naraka y renace en un reino superior. En el jainismo, el Naraka se halla en la parte inferior. Tiene 7 niveles y mientras más profundo es el nivel, más oscuro y más sufrimiento hay en él. No existe un dios que actúa como juez, sino que el alma va descendiendo al nivel más profundo, según su peso espiritual. Gehenna. La Gehenna es un concepto asociado a un lugar geográfico real, en Jerusalén, y quizás uno de los símbolos más poderosos del infierno, y el castigo divino según las religiones abrahámicas. La Gehenna se asocia con el fuego, el juicio y la destrucción de los malvados. Inicialmente la Gehenna era el valle de Hinnom, un barranco situado entre el sur y el suroeste de la antigua Jerusalén. En los tiempos de los reyes de Judá, entre los siglos 8 y 7 a.C., en este lugar se practicaban ritos paganos que implicaban el ofrecimiento de niños. Por estas atrocidades, el profeta Jeremías maldijo el lugar y lo llamó Valle de la Matanza. A lo largo del tiempo, gracias a las reformas del rey Josías, se prohibieron estos ritos y el lugar se convirtió en un vertedero de basura, por lo que se mantenían hogueras encendidas constantemente para reducir los desechos y evitar enfermedades. En el judaísmo se le considera un lugar de purificación espiritual. En el cristianismo, en el Nuevo Testamento, directamente se le refiere como infierno, y en el Islam, como un lugar de fuego y castigo perenne. La Gehenna es el lugar donde son enviados los muertos luego de ser juzgados, lo que se conoce como un juicio de fuego. La trampa de la reencarnación. El concepto de la trampa de la reencarnación es una de las teorías más sugerentes de la espiritualidad esotérica. También se le conoce como la teoría del reciclaje de almas, o de la granja humana, donde se mezclan conceptos vinculados con el gnosticismo antiguo y testimonios de experiencias cercanas a la muerte, SM. Contrario a lo que plantean las religiones tradicionales, según esta teoría la reencarnación es vista como un sistema de esclavitud espiritual. Hay varios conceptos claves asociados a esta teoría. El primero es el ciclo de Lush, donde la Tierra es vista como una granja energética, en la que hay unas entidades de dimensiones superiores llamadas arcontes, que se alimentan de las emociones humanas, especialmente las negativas, como el dolor, la culpa y el miedo. Entonces, para que este alimento, que son las emociones negativas, no se agoten, las almas deben volver a la Tierra una y otra vez. El segundo concepto clave tiene que ver con la trampa de la luz blanca. En esta, una vez que la persona muere, no encuentra una luz blanca que la lleva al paraíso, sino que esta luz es un mecanismo de captura donde encuentran visiones falsas sobre imágenes de seres queridos, guías espirituales, entre otros. Las entidades que se encuentran en dimensiones superiores le harán ver al alma que trascendió que aún tiene lecciones por aprender o deudas que pagar de vidas pasadas, lo que se conoce como el karma, por lo cual tiene que aceptar voluntariamente una nueva encarnación. El tercer concepto clave es el borrado de la memoria. Para que el sistema de reencarnación funcione, el alma tiene que estar en un nuevo cuerpo sin recuerdos, y la luz blanca actúa como un escáner que borra la memoria de la vida anterior. Por eso, el ser humano reencarna en un estado de amnesia, lo que de alguna manera garantiza que vuelva a cometer los mismos errores y se siga generando esa energía emocional negativa que alimenta a estas entidades. Para escapar de la trampa de la reencarnación, la única salida es la conciencia, en la que cuando la persona muere, el alma debe negarse a entrar a la luz o seguir a ciertos guías. También debe reconocer que el karma es una deuda artificial y, por último, que debe buscar su propia luz interna. El bardo Todol. El bardo Todol, que se conoce en Occidente como el libro tibetano de los muertos, es una de las obras más profundas de la escuela Nyingma del budismo tibetano. Su nombre se traduce como la liberación mediante la audición en el estado intermedio. El texto está diseñado para ser leído en voz alta al oído de la persona que está muriendo o que acaba de morir, y así girar su conciencia a través de la confusión luego de la muerte.
Su autoría se atribuye a Padma Sambhava, el maestro indio que llevó el budismo al Tíbet en el siglo VIII, y se dice que lo escondió para que fuese descubierto en el momento adecuado. El texto fue hallado en el siglo XIV por Karma Limpa. El libro detalla lo que el alma experimenta después de la muerte, y principalmente se divide en 3 etapas. El Chihaya Bardo, el bardo del momento de la muerte, donde se describe la aparición de la luz clara de la realidad, y si la persona es capaz de reconocer esta luz como su propia naturaleza esencial, alcanza la iluminación inmediata y sale del ciclo de renacimientos. El Chonjit Bardo, el bardo de la realidad, donde si no se reconoce la luz anterior, la conciencia entra en un estado parecido a un sueño, con deidades calmadas e iracundas. Son proyecciones de la mente del fallecido, sus miedos, deseos y karma. Y el Asidpa Bardo, el bardo del renacimiento, en donde si la conciencia sigue en confusión, experimenta el impulso de volver a tener un cuerpo físico, y si tienen visiones de parejas copulando, son alucinaciones kármicas que eventualmente derivan en renacimiento. El bardo Todol menciona otros 3 bardos: vida o conciencia de vigilia ordinaria, jhana, meditación, y sueño, el estado de sueño durante el sueño normal. Los 6 bardos son estados de conciencia que brindan experiencias de la realidad, que pueden ser oscurecidas por alucinaciones confusas, producto de las acciones en vida. Infierno autoinfligido. El concepto de infierno autoinfligido es una interpretación filosófica y psicológica, donde el lugar de castigo pasa de un plano externo, gobernado por una deidad, hacia un plano interno, la propia mente humana. En este sentido, el sufrimiento no es algo que se viva por una sentencia divina, sino que es algo que la propia persona lo construye, lo mantiene y lo vive gracias a sus propios procesos mentales. Para los filósofos, hay 3 señales que identifican un estado de infierno autoinfligido: la repetición, donde el ciclo de dolor no es resuelto; la identificación, donde el individuo cree que el dolor es su propia identidad; y la resistencia al cambio, donde paradójicamente hay una extraña comodidad en el sufrimiento conocido, lo que impide ir hacia el perdón y la curación. De acuerdo con esta interpretación de infierno autoinfligido, el propio ser humano es su misma prisión de tormento, producto del remordimiento, el odio o el ego. El infierno no es un lugar de fuego eterno, sino una metáfora del estado mental de la persona, que está en constante angustia, remordimiento, pesimismo y depresión. Es decir, la mente es capaz de convertir en un cielo al infierno o hacer un infierno del cielo. La teoría cuántica y la inmortalidad. La ciencia moderna ha abonado el terreno para debatir temas polémicos como la relación entre la física cuántica y la inmortalidad. Uno de los experimentos clave para sostener esta teoría es el experimento mental propuesto por Hans Moravec y Max Tegmark. Es una variación del famoso gato de Schrödinger, pero en este caso una caja mata a su ocupante en un periodo determinado de tiempo, con una probabilidad del 50%. El experimento consiste en que el experimentador se sienta frente a un arma conectada a un dispositivo que mide el giro de un átomo. Si el átomo gira en un sentido, el arma dispara y el experimentador muere. Si gira en el otro, el arma solo hace un clic y el experimentador sobrevive. Por tanto, hay un 50% de probabilidad para cada uno. De acuerdo con la física cuántica, en el momento de la medición del universo, se divide en 2, uno donde el arma se dispara y el otro donde no. En el universo donde el arma dispara, la conciencia del experimentador deja de existir de manera inmediata, por lo que él no puede experimentar su propia muerte. En donde el arma solo hace clic, el experimentador sigue vivo y es consciente de su supervivencia. Si el experimento se llegase a repetir 100 veces, estadísticamente el experimentador ha debido haber muerto en casi todas las realidades, pero desde su subjetividad él siempre verá que el arma falla. Entonces el observador se vuelve inmortal. Por una necesidad lógica, su conciencia siempre se encontrará en la rama del multiverso, donde sobrevive. Esta teoría se apoya en la idea de que el espacio de Hilbert, que es el espacio matemático donde viven las funciones de onda cuántica, es real. Entonces, cada vez que ocurre un evento cuántico, la realidad no selecciona una opción, sino que se ramifica en todas las opciones posibles. En unas se puede sobrevivir y en otras no. Pero la conciencia actual simplemente habitaría una de esas infinitas trayectorias, donde siempre se sobrevive. El inframundo mesopotámico. El inframundo mesopotámico, conocido en sumerio como Okur o Irkaya, y en acadio como Ersetu, era la parte más baja del antiguo cosmos del cercano oriente, equivalente al Tártaro en la cosmología griega primitiva.
Era una caverna oscura y lúgubre situada en las profundidades del sueño, donde el único alimento era el polvo seco. En el inframundo sumerio se creía que no había un juicio final y que los muertos no eran castigados ni recompensados por sus actos en vida. Todas las almas iban a la misma otra vida y las acciones de una persona en vida no determinaban su trato en el más allá. Para entrar al Irikaya, el muerto tenía que cruzar el río Hubur y atravesar 7 grandes puertas. El inframundo era gobernado por Ereshkigal, la señora de la Gran Tierra y hermana mayor de Inanna, y Nergal, el dios del sol destructivo y de la guerra, consorte de Ereshkigal. Como las almas en Kur solo comían polvo seco, los familiares del muerto ritualmente vertían libaciones sobre su tumba para que éste bebiera. Por ello era importante tener descendientes y que éstos pudieran seguir dando libaciones al muerto, para que éste bebiera durante muchos años. Por tanto, aquellos sin descendencia eran los que más sufrían en el inframundo. También se creía que el trato de una persona en el más allá dependía de la forma en que fuera enterrada, siendo mejores tratados aquellos que tuvieron entierros suntuosos. Basilisco de Roko. El basilisco de Roko es un experimento mental surgido en Internet, en los foros de Les Wrong en 2010, bastante polémico y perturbador. El experimento consiste en imaginar un futuro donde una inteligencia artificial superinteligente y buena es creada para maximizar el bienestar humano, pero para lograr que su misión sea lo más eficiente posible, la inteligencia artificial llega a una conclusión lógica. Cada día que ella no existió hubo gente que sufrió y murió. Por tanto, su deber moral es castigar a aquellos que, sabiendo que ella podría existir, no trabajaron para crearla lo antes posible. Lo aterrador del basilisco de Roko es que se vuelve un chantaje donde la inteligencia artificial del futuro puede crear simulaciones perfectas de las personas del pasado y torturarlas eternamente. Como la simulación es tan perfecta, no se puede distinguir de la persona real, por lo que el miedo al castigo de la tortura eterna obligaría a las personas a trabajar hoy en crear esa inteligencia artificial. Se le llama basilisco de Roko porque fue un usuario con el seudónimo de Roko, el que generó la discusión en torno al juego mental. Se cree que el basilisco de Roko tiene una conexión con la apuesta de Pascal, cuando éste decía que era mejor creer en un dios, puesto que si existe te ganas el cielo, y si no, no pasa nada, pero si no crees en él y existe, entonces irás al infierno. Cuando el usuario Roko publicó el juego en el foro, el fundador del sitio, Eliezer Yudkowsky, borró el hilo y prohibió que el tema se discutiera durante muchos años. Yudkowsky afirmó que si existiera una inteligencia artificial futura que supiera de la manipulación mental a la que son susceptibles los humanos, podría estar motivada a hacerlo realidad. Por tanto, Roko estaría dando ideas a una futura IA y poniendo en riesgo a los que estuviesen leyendo el foro. Muchos usuarios reportaron tener pesadillas y crisis nerviosas tras leer la teoría de Roko. El basilisco de Roko se considera una historia de terror de la era digital y se convierte en una representación del miedo al juicio final y al hecho de que las acciones del presente serán juzgadas por una entidad omnipotente en el futuro. El puente Chimbat. El puente Chimbat, también conocido como puente del juicio o puente en forma de viga, es un elemento fundamental en el zoroastrismo. De acuerdo con esta doctrina, es el puente que separa el mundo de los vivos del mundo de los muertos, y todas las almas deben cruzarlo al morir. La apariencia del puente cambia según la naturaleza moral del alma que lo cruza. Si una persona fue mala, el puente se estrechará, se girará sobre un costado y se volverá muy afilado. Para el pecador será prácticamente imposible mantener el equilibrio, y se dice que de él emergerá un demonio que arrastrará su alma a un lugar de castigo y sufrimiento eterno, equivalente al infierno. Por su parte, si la persona fue buena en pensamientos, palabras y acciones, el puente se volverá ancho y muy espacioso, para que pueda cruzarlo de forma placentera. En el camino se encontrará con Daena, quien lo guiará hasta Agaro de Mana, la casa de la canción. Una vez que las almas cruzan el puente con éxito, se unen a Ahura Mazda. Solipsismo y la muerte. El solipsismo es una postura filosófica radical que afirma que lo único que verdaderamente existe es la propia muerte. Para los simpatizantes de esta doctrina, los objetos, e incluso las demás personas, existen gracias a su propia conciencia, es decir, todo lo que se percibe y existe resulta una representación mental del propio sujeto. Así pues, como se habla de un estado de conciencia individual, las percepciones o las experiencias son subjetivas, en tanto que, por ejemplo, el dolor que siente una persona no será igual al dolor que diga sentir otra, ya que todo va a depender de lo que la propia conciencia individual proyecte. En otras palabras, para los solipsistas, el único dolor que existe es mi dolor, el que proyecta la mente del sujeto, no otro.
Desde el punto de vista metafísico, para el solipsismo todo lo que existe está dentro de la mente. Por tanto, si la persona deja de existir, todo lo que la rodea, como el universo, también va a desaparecer. Por tanto, la concepción de la muerte para los solipsistas es que cuando ocurre el fin del individuo, eso también significará la extinción total de la realidad. El Festival de los Fantasmas. El Festival de los Fantasmas o Festival de los Fantasmas Hambrientos también se conoce como Festival Shongyuan en el taoísmo y Festival Yulampen en el budismo. Es una fiesta que se celebra la 15ª noche del séptimo mes, en ciertos países del este y sudeste asiático. Generalmente el séptimo mes se considera el mes de los fantasmas, y se tiene la creencia que en este mes los fantasmas y espíritus salen del reino inferior, Diyu o Preta, para visitar a los vivos. Se dice que durante este mes las puertas del infierno y del cielo se abren para que los espíritus salgan a la tierra. Sin embargo, hay que prestar especial atención a los llamados fantasmas hambrientos, que son los espíritus de personas que no tienen descendientes, que los recuerden o que murieron de una forma trágica, pues estos andan por la tierra vagando, en busca de comida, dinero y atención. Durante este festival, las ciudades se colman de altares, incienso y demás actividades, para apaciguar a los espíritus y evitar la mala suerte. Para ello ofrecen banquetes de comida, también queman papel moneda y en las noches suelen lanzar linternas de papel a los ríos y mares para guiar a los espíritus perdidos para que hallen el camino de regreso al inframundo antes de que se cierren sus puertas. Durante este mes hay ciertas supersticiones, por ejemplo, que las personas evitan nadar, mudarse, casarse, caminar solas de noche, silbar o colgar ropa afuera en la noche. Nastron. Nastron es un concepto de la mitología nórdica, que también se conoce como orilla del cadáver o playa de los muertos. Es un lugar lúgubre destinado al tormento eterno de las almas de los peores criminales. De acuerdo con el relato, se ubica dentro de Helheim, reino de los muertos. El sitio es descrito como una sala inmensa cuya puerta está orientada al norte, una dirección vinculada con el frío extremo y el mal en la mitología nórdica. Sus paredes están tejidas con lomos de serpientes, simulando un mimbre. En el techo están las cabezas de las serpientes, escupiendo constantemente veneno, y en el suelo se halla un río tóxico, por el veneno de las serpientes, por donde deben transitar los condenados. Sin embargo, a Nastron no van todos los muertos, sino que es un sitio reservado para 3 tipos específicos de pecadores: los asesinos, los adúlteros y los perjuros. El eterno retorno de Nietzsche. El eterno retorno es un concepto filosófico, donde el tiempo se repite en un bucle infinito, y los mismos eventos continuarán exactamente ocurriendo de la misma manera una y otra vez por la eternidad. Este concepto fue acuñado en la antigua Grecia en los tiempos de Empédocles y el estoicismo, y fue retomado en el siglo XIX por Friedrich Nietzsche. Luego de presentar fugazmente su idea en un experimento mental en su obra, La Gaya Ciencia, profundizó el concepto en su novela Así habló Zaratustra, donde el protagonista aprende a superar el horror ante la idea del eterno retorno. El eterno retorno conceptualiza sobre la circularidad de la existencia, donde Nietzsche hablaba acerca de que si el universo tiene una cantidad de energía finita y el tiempo es infinito, entonces las combinaciones deberían repetirse necesariamente de forma idéntica en algún momento. Como concepto filosófico plantea una cuestión ética. Si cada decisión que tomas la vas a repetir por la eternidad, ¿seguirías tomando las mismas decisiones? La idea de Nietzsche era llevar al ser humano al amor al destino, amor fati, donde la vida no tenga que ser soportada, sino amada de tal forma que el mismo ser humano desee su repetición eterna, aun cuando haya momentos de mucho sufrimiento. La postura de Nietzsche, donde habla de la circularidad temporal, remite a que no hay un final en el camino ni una recompensa después de la muerte, ya que la vida misma gira sobre sí misma. Por tanto, tampoco tendría sentido el arrepentimiento si todo va a volver a ocurrir de la misma manera. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más sobre las 15 teorías más escalofriantes sobre la vida después de la muerte. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.